pues sigue la confusión respecto al caso de la detención en Nuevo México de Ismael El Mayo Zambada García. Y es que, Carmen, pues las fuentes estadounidenses que están hablando con la prensa de su país bajo el anonimato insisten en que fue una trampa en la que cayó El Mayo Zambada, puesta por Joaquín Guzmán López, el hijo del Chapo, que lo trajo pues en contra de su voluntad a los Estados Unidos. Pero te digo esto, también las fuentes estadounidenses, las que me confirmaron el jueves que estaba detenido, insisten en que fue una entrega pactada por parte de El Mayo Zambada García, capo de capos del cártel de Sinaloa. Ahora, Carmen, sea una versión correcta, sea la otra, todo concluye en una frase: fue pactada la entrega, ya sea por parte del hijo del Chapo o decisión del propio Ismael El Mayo Zambada García. Mencionaste lo que declaró Frank Pérez, el abogado del Mayo, que se presentó con él en la Corte del Distrito Oeste en la ciudad del Paso, Texas. Y bueno, Carmen, yo te pregunto a ti, ¿cuándo has visto que un abogado diga la verdad o incrimine a su defendido antes de que inicie un proceso judicial? No, no lo está incriminando, desde luego que no lo va a incriminar, ningún abogado lo haría, es obvio, pero aquí el tema es que está narrando lo que afirma ocurrió, que fue un secuestro, según él, de el Chapito, bueno, que el hijo del Chapo habría secuestrado literalmente al Mayo Zambada y después llevado a los Estados Unidos. No queda claro de dónde saldría el avión en cuestión en esta narración que hace el abogado. Pues mira, Carmen, O el sea, es decir una eso para... afirmación muy categórica la que hace el abogado. Claro, pero no puede decir lo contrario, no puede decir si se entregó su cliente, No, pero porque hace una eso le... narración donde dice que le pusieron una bolsa negra, que había Negra, 6 sí, o sí. 7 vestidos de militares, o sea, le pone detalle a la narración. Y si dijera que se entregó, a su caso se le cae en la Corte Federal de los Estados Unidos. Ojo, hay que estar muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir, porque también hay reportes de las mismas autoridades estadounidenses de que el avión o avioneta en la que llegó a Santa Teresa, Nuevo México, sí salió de Hermosillo. Incluso las fotografías y videos que ya circulan en los medios de comunicación en Estados Unidos, nunca se ve a un Mayo Zambada molesto, ni siquiera esposado, Carmen, que eso es lo que más llama la atención tratándose de quien se trata. Ahora bien, Pero se ¿cuántos ve muy años? pequeña la imagen, ¿no? No se alcanza a ver si Claro, está molesto o no, se alcanza a apreciar y además se pone una flecha que dice primero y segundo, ¿no? Es decir, hay dos se va, fotografías con la misma camiseta azul. Una en el auto donde lleva el cinturón de seguridad, no va esposado, sí. y la otra donde está parado tampoco está esposado. Hay otra situación que hay que tener muy en cuenta. Supongamos que es cierta la versión de que fue secuestrado. Estamos hablando del Mayo Zambada, el capo de No, capos, sí, 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 que tremendo. por años se escondió en el Triángulo Dorado, se burló de la DEA, del gobierno mexicano, del ejército, meneándose entre Culiacán y la Sierra, rodeado siempre de un ejército de pistoleros. Qué fácil se dejó engañar. No ha habido ningún enfrentamiento entre grupos antagónicos. Imagínate lo que estaría haciendo la fracción de El Mayo con los Chapitos de ser cierta esta versión. Ahora bien, también ya hubiera intervenido el cártel de Jalisco Nueva Generación. El Mencho siempre se ha querido apoderar de los territorios que controlaba el Mayo Zambada, especialmente en el estado de Sonora y también en Chihuahua, en Ciudad Juárez específicamente para el trasiego de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo. El procedimiento de no declararse culpable ante la Corte del Mayo es lo lógico. Vendrá la audiencia de presentación de cargos en donde le van a leer todos los delitos que le imputan en los diferentes estados de este país. El hijo del Chapo, obviamente, se va a presentar en Chicago, en donde está también siendo procesado su hermano Vidio. Recordarás todas las especulaciones porque el buró
Federal de Prisiones lo había sacado de su lista porque estaba en tránsito. ¿En dónde quedaron todas esas especulaciones de la prensa mexicana? En ningún lado. Ahora bien, también hay que señalar otro aspecto. No puede en estos momentos el Mayo Zambada o su abogado decir que está cooperando con Estados Unidos, porque ya no entra en juego lo que le tienen que presentar a un juez eventualmente en caso de que este señor se quiera convertir en testigo protegido de los Estados Unidos. Le voy a poner otros ejemplos. Yo todavía el día de ayer recibí un mensaje por parte de la misma fuente de la DEA que me confirmó que había sido detenido después de llegar a Santa Teresa, que fue cierto, que están negociando. Recordarás el caso del Vicentillo, Jesús Vicente Zambada Niebla, su hijo. Siempre negó la autoridad y sus abogados, yo fui a la corte en Chicago, que se hubiese entregado y que estaba negociando un acuerdo. ¿Dónde se encuentra ahora? Testigo protegido. ¿Qué declaró en el juicio contra el Chapo Guzmán? Pues que se entregó, que por orden de el Chapo y de su padre le autorizaron la entrega a la DEA. Y además ya narramos en el programa anterior, Carmen, que el Vicentillo dijo ahí que su padre ha estado en contacto con los funcionarios de Estados Unidos desde 2012. Y no perdamos de vista algo muy importante, porque las fuentes que están hablando confunden. El periódico The Washington Post, este sábado, en su versión impresa, y me parece que hizo un excelente reportaje su corresponsal en México, sostiene, hay dos versiones de los mismos funcionarios de Estados Unidos. Una que dicen que fue secuestrado por el hijo del Chapo y otra en la que aseguran que se entregó el Mayo Zambada a la DEA. Y eso hay que ponerlo muy bien en claro, porque la verdad saldrá a relucir únicamente ante una corte federal cuando se procese al Mayo Zambada. ¿En dónde va a ser esto? No lo sabemos, Carmen, porque son muchos encauzamientos judiciales en su contra, y ya los hemos mencionado, en California, en Texas, en Georgia, en Florida, en Nueva York, en Illinois y en la capital de los Estados Unidos, por mencionar algunos. Ahora también estaremos en YouTube, Aristegui en vivo. Y como siempre, encuéntranos en www.aristeguinoticias.com. Lo que viene ahora, Carmen, es la negociación interna dentro del Departamento de Justicia y los fiscales para ver a dónde sería trasladado el Mayo Zambada, o si se queda en Texas, donde también tiene serias imputaciones, pero en Illinois su expediente tiene el cargo de homicidio, y eso lo declaró su hijo allá en Nueva York cuando se presentó como testigo incriminador del Chapo. Dijo que su padre ordenó el asesinato de varias personas, dio nombres y apellidos. Otra cosa, Carmen, hay que estar pendientes de lo que puede aportar el Mayo Zambada, y esto hay que repetirlo, al gobierno de Estados Unidos para que abran otras investigaciones o tal vez coadyuven algunas que ya tienen en curso. Es muy importante recordar lo que pasó en el juicio del Chapo. Ahí el Vicentillo, cuando fue cuestionado sobre cuánto gastaba su padre en corrupción, dijo que más de $1 millón al mes. Y estamos hablando de hace algunos años, cuando el Vicentillo todavía estaba en la cúpula de mando del cártel de Sinaloa. Y dijo que ese dinero se lo pagaba a sus amigos políticos en el gobierno federal, a militares, a policías, a gobernadores, a empresarios y a quien te puedas imaginar. Piensa un poco en lo que ocurriría si el Mayo Zambada cuenta todo lo que dice a quién estuvo en su nómina de narcocorrupción desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari hasta este. Habrá mucha gente nerviosa, seguramente, porque los expedientes judiciales así se arman en Estados Unidos.
Ocurrió con el caso, pues nada menos y nada más, de Genaro García Luna, el del general Salvador Cienfuegos Cepeda y el de otros narcotraficantes que están en Estados Unidos. Existe otra posibilidad. El Mayo Zambada ni siquiera vaya a juicio, tal y como hizo la Barbie. Se decide a cooperar desde un principio, no hay juicio y después no sabremos qué va a pasar con ellos dentro del programa de testigos protegidos. De pronóstico reservado, tal cosa. Tal cosa. Y además vamos a establecer 2 puntos que me parecen esenciales. Porque tú sabes cómo es en México, que das una versión, porque no puedes mencionar a las fuentes, te descalifican y te acusan de todo. Lo mismo me ocurrió y ha sido en tu programa en donde he dado eco de estas cosas. Lo de Genaro García Luna en 2009, y tú me preguntaste por la grabación que tuve con Tony Plácido en su momento, el jefe de operaciones de inteligencia de la DEA. En 2009 me dijo que estaban investigando por narcotráfico a Genaro García Luna. Recordarás esa conversación, Carmen. Totalmente. Me desmintieron, el gobierno de Felipe Calderón se fue sobre mí, en fin. ¿Dónde está Genaro García Luna? Todos sabemos dónde está. Bueno, también en tu programa yo di a conocer que al Chapo Guzmán en Mazatlán lo arrestaron agentes de la DEA y de la CIA que utilizaron el uniforme de la Marina y Armada de México. Osorio Chong, recuerdo cómo me descalificó, cómo me desmintió, dijo que eso era imposible. Los medios de comunicación que se fueron con lo que dijo el gobierno igual, descalificaron a la revista Proceso, yo lo dije en tu programa. ¿Qué ocurrió cuando el juicio contra el Chapo? Nada menos y nada más que Víctor Vázquez, el agente de la DEA, se presentó como testigo de los fiscales y no solo declaró que él estuvo en la detención del Chapo, presentó los videos en donde él, extranjero y otros, van vestidos con el uniforme de la Marina y portando armas de alto poder que lo prohíbe la Constitución. Además, yo entrevisté a Emma Coronel y ella también lo dice en esa entrevista, que eran agentes que hablaban inglés los que en esa madrugada entraron a la habitación en Mazatlán donde se encontraba con su marido. El otro dato, Salvador Cienfuegos Cepeda. Yo me enteré cuando lo estaban investigando, no se pudo publicar, Operación Padrino, lo comenté en tu programa, lo detienen, hay un libro en el cual efectivamente Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores, la embajadora Marta Bárcena, en ese momento representante del gobierno de López Obrador en Washington, confirman que yo les avisé con mucho tiempo para investigar que estaban los de la DEA sobre Cienfuegos Cepeda. Incluso Marta, en esa entrevista, dice que lo que yo le conté se lo transmitió al presidente Andrés Manuel López Obrador. No ocurrió nada. Por eso es lo que yo insisto en esto, Carmen. Hay que darle tiempo al tiempo en este tipo de averiguaciones. Ningún abogado va a echar de cabeza, digámoslo así, a su cliente cuando ni siquiera ha iniciado un proceso judicial de este calibre en Estados Unidos. Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo, ningún abogado tendría que hacer eso y bueno, pues veremos en qué termina esta historia, Jesús Esquivel. Seguiremos hablando, esta es una mañana con una gran intensidad y muchos temas y este es uno de ellos, por supuesto, así que seguiremos hablando ampliamente sobre lo que va pasando y bueno, efectivamente poniendo a la luz las versiones, las informaciones, lo que tú has planteado al respecto, lo que ha dicho el abogado que pues destacó ampliamente sus declaraciones este fin de semana, por supuesto. Así que seguiremos hablando, Jesús, como siempre. Sí, Carmen, pero lo que sí está claro que fue una entrega pactada, haya sido por el otro lado o por el otro, se pactó esa entrega. Bueno, aquí están estas dos versiones, estamos efectivamente con estas dos grandes versiones y tú sostienes y lo explicas que no podría ser de otra manera por lo que acabas de decir. Hay quien afirma que fue una operación de largo aliento por parte del FBI que logró finalmente que sucediera esta detención, pero bueno, vamos a ver al final de cuentas, como bien dices, el proceso judicial
que venga en relación a este tema o que no venga, nos irá dando las pautas más ampliamente de lo que aquí estás mencionando. Así que estaremos al pendiente y en comunicación permanente. Jesús, gracias por estar aquí esta mañana.